Amigos, bienvenidos. Este es el Momento Cultural número 39. Soy Fray Nelson Medina. En nuestros últimos programas hemos estado comentando sobre vida y pensamiento de Simón Bolívar a partir de textos suyos. En estos programas inmediatamente anteriores hemos hablado sobre las ideas que tenía el libertador, así se le conoce, el libertador Bolívar, sobre cómo debía organizarse la vida de los nacientes estados, aquellos que con tanto esfuerzo, tan dramático empeño y con un costo tan alto de vidas habían sido construidos o empezaban a construirse en lo que hoy es América Latina y que él llamaba América Meridional, como decir América del Sur. Hoy vamos a acercarnos a un texto que pronunció el Libertador en 1826. Tiene que ver, como el texto pasado, la vez pasada hablábamos de la propuesta que hizo Bolívar en el Congreso de Angostura para darle una constitución a la Gran Colombia. Aquí se trata, en el documento de hoy, se trata también de una constitución, pero no para la Gran Colombia, sino para lo que hasta entonces se llamó el Alto Perú y que adoptó el nombre de Bolivia, precisamente dándole honor al Libertador. Entonces vamos a acercarnos a este texto. Como se trata, lo mismo que otras veces, de un texto tan largo, pues omitimos algunas partes tratando de retener en todo caso lo que es esencial. Discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia, Lima, 25 de mayo de 1826, habla Simón Bolívar. Legisladores, al ofreceros el proyecto de constitución para Bolivia, me siento sobrecogido de confusión y timidez, porque estoy persuadido de mi incapacidad para hacer leyes. Cuando yo considero que la sabiduría de todos los siglos no es suficiente para componer una ley fundamental que sea perfecta, y que el más esclarecido legislador es la causa inmediata de la infelicidad humana y la burla, por decirlo así, de su ministerio divino, ¿qué deberé deciros del soldado que, nacido entre esclavos y sepultado en los desiertos de su patria, no ha visto más que cautivos con cadenas y compañeros con armas para romperlas? Yo, legislador, vuestro engaño y mi compromiso se disputan la preferencia. No sé quién padezca más en este horrible conflicto. Si vosotros, por los males que debéis temer de las leyes que me habéis pedido, o yo, del oprobio a que me condenáis por vuestra confianza. Con esta introducción humilde, Bolívar está recogiendo hechos muy concretos, en particular el fracaso que ya se veía de la llamada Gran Colombia. Ya él ve que sus mejores esfuerzos por hacer una especie de adaptación de la Constitución británica a estas tierras, esos esfuerzos no resultaban suficientes. El hombre que habla en 1826 ya es un hombre que ha probado varios cálices de amargura y por eso sus palabras no tienen solamente lo que podríamos llamar una humildad retórica. Continúa. He recogido todas mis fuerzas para exponeros mis opiniones sobre el modo de manejar hombres libres por los principios adoptados entre los pueblos cultos, aunque las lecciones de la experiencia solo muestran largos periodos de desastres interrumpidos por relámpagos de ventura. Observemos el tono más bien pesimista. ¿Qué guías podremos seguir a la sombra de tan tenebrosos ejemplos? Legisladores, vuestro deber os llama a resistir el choque de dos monstruosos enemigos que recíprocamente se combaten y ambos os atacarán a la vez. La tiranía y la anarquía forman un inmenso océano de opresión
que rodea a una pequeña isla de libertad, embatida perpetuamente por la violencia de las olas y de los huracanes que la arrastran sin cesar a sumergirla. Mirad el mar que vais a surcar con una frágil barca cuyo piloto es tan inexperto. Para destacar en este párrafo cómo Bolívar tiene claros los dos extremos. La anarquía, si se quiere respetar excesivamente la libertad del individuo, es decir, de todos los individuos, porque claramente la confluencia de todas las voluntades solo puede producir caos. Pero tratar de producir orden y de asegurar un orden absoluto, eso es lo que usualmente quieren los tiranos, pero es un orden que está solamente al servicio de ellos. Tiranía y anarquía, los dos enemigos. ¿Cómo establecer leyes que puedan librar de esos dos extremos? En esta Constitución de Bolivia, Bolívar va a intentar añadir algo a lo que ya era un clásico en ese momento, el texto de Montesquieu, el texto del espíritu de las leyes, el texto que establece la famosa división tripartita, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Él quiere marcar la diferencia entre esos tres poderes. Eso es lo que él quiere. Pero además de tener esa diferencia muy clara, pretende añadir un cuarto poder. Escuchemos. El proyecto de constitución para Bolivia está dividido en 4 poderes políticos, habiendo añadido uno más, sin complicar por esto la división clásica de cada uno de los otros. El poder electoral ha recibido facultades que no le estaban señaladas en otros gobiernos que se estiman entre los más liberales. Ese es el añadido que él hace. Entonces, que haya poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero que haya también lo que él llama un poder electoral. Ese poder electoral es como una especie de representación permanente del pueblo. Vamos a ver cómo lo enuncia él. Estas atribuciones se acercan en gran manera a las del sistema federal. Me ha parecido no solo conveniente y útil, sino también fácil conceder a los representantes inmediatos del pueblo los privilegios que más pueden desear los ciudadanos de cada departamento, provincia o cantón. Ningún objeto es más importante a un ciudadano que la elección de sus legisladores, magistrados, jueces y pastores. Los colegios electorales de cada provincia representan las necesidades y los intereses de ellas y sirven para quejarse de las infracciones de las leyes y de los abusos de los magistrados. Me atrevería a decir con alguna exactitud que esta representación participa de los derechos de que gozan los gobiernos particulares de los estados federados. De este modo se ha puesto nuevo peso a la balanza contra el Ejecutivo. El gobierno ha adquirido más garantías, más popularidad y nuevos títulos para que sobresalga entre los más democráticos. Entonces, ¿en qué consiste este poder electoral que él está proponiendo? ¿Es algo tomado a imagen de Estados Unidos de América? ¿Es algo que no existe propiamente en Inglaterra y que consiste en darle poder a unas especies de pequeñas cámaras en las distintas instancias de gobierno, de gobierno civil, como lo que son los congresos, lo que son las cámaras que tienen cierto poder legislativo en Estados Unidos? Sabemos que las leyes en Estados Unidos de América no son hechas únicamente por el Congreso de la República como tal, ¿cierto? Lo que allá llaman la House of Representatives, no es solamente ellos, ni tampoco es el Senado, sino que también los estados tienen cierto poder de legislar y tienen cierto poder de fiscalizar. Entonces, Bolívar intenta encontrar una especie de negociación entre la tendencia centralista, que siempre fue la suya, y la tendencia federalista, que era tan popular
desde hombres tan admirados como Francisco de Miranda hasta líderes que ya le hacían contrapeso, como Francisco de Paula Santander en lo que hoy es Colombia. Entonces, ya que había estos federalistas con gran autoridad, Bolívar está haciendo una especie, lo digo con todo respeto, una especie de experimento político en Bolivia, y lo que quiere es proponer que haya pequeñas cámaras legislativas y fiscalizadoras en los distintos lugares. La manera como él lo propone es un poco compleja, y yo no sé si esto llegó a realizarse, mi impresión es que no. Cada 10 ciudadanos nombran un elector y así se encuentra la nación representada por el 10º de sus ciudadanos. No se exigen sino capacidades, ni se necesita de poseer bienes para representar la augusta función del soberano. Mas debe saber escribir sus votaciones, firmar su nombre y leer las leyes. Ha de profesar una ciencia o un arte que le asegure un alimento honesto. No se le ponen otras exclusiones que las del crimen, de la ociosidad y de la ignorancia absoluta. Saber y honradez, no dinero, es lo que requiere el ejercicio del poder público. Esa es la propuesta que él hace. Por supuesto, si uno compara lo que son esos cuerpos legislativos en los estados de Norteamérica con esta proporción gigantesca de gente que sería el poder electoral en el ofrecimiento que hace Simón Bolívar, pues uno ve que es irreal. Es decir, en una nación de 3 millones de personas, por decir una cifra humilde, que en algo se parezca a lo de aquellos tiempos, pues 300.000 personas pertenecerían a este poder electoral. Indudablemente es demasiado. No solo quiere eso, pero digamos, esa era la negociación que él hacía con la tendencia federalista. Pero no solo eso, también quiere que haya no 2 cámaras, como existían en Inglaterra. Acuérdate, the House of Commons y la Cámara de los Lores, allá en Inglaterra, sino que quiere que existan 3 cámaras. La primera cámara es de tribunos y goza de la atribución de iniciar las leyes relativas a hacienda, paz y guerra. Ella tiene la inspección inmediata de los ramos que el Ejecutivo administra con menos intervención del Legislativo. Los senadores forman los códigos y reglamentos eclesiásticos y velan sobre los tribunales y el culto. Bueno, yo creo que ya es el momento de subrayar este punto. Realmente la propuesta de Bolívar es una propuesta de corte galicano. Es decir, es el Estado el que termina teniendo una especie de suprema potestad sobre las cuestiones eclesiásticas. No se menciona aquí por ninguna parte el papel que debería tener necesariamente el Papa, por ejemplo. No, eso no aparece. En todo el documento no aparece. Y en cambio sí aparece el poder de los cuerpos legislativos, el poder de ellos para hacer nombramientos eclesiásticos. Fíjate lo que dice: los senadores forman los códigos y reglamentos eclesiásticos y velan sobre los tribunales y el culto. O sea que en la mente de Bolívar, y estamos hablando de 1826, este ya es un hombre que está sobre sus 43 años, y nosotros sabemos lo que él no sabía, y es que le quedaban 4 años de vida. O sea que prácticamente estas son las posturas con las que él se quedó en la madurez de su existencia. Y en la madurez de su existencia, para Bolívar, la iglesia tenía que estar bajo la legislación del Estado. Repito, es el mismo esquema en el fondo de la Revolución Francesa. Toca al Senado escoger los prefectos, los jueces del distrito, gobernadores, corregidores y todos los subalternos del Departamento de Justicia. Propone a la Cámara de Censores los miembros del Tribunal Supremo, los arzobispos, obispos, dignidades eclesiásticas y canónigos. Es del resorte del Senado cuanto pertenece a la religión y a las leyes. Téngase en cuenta que el Senado, según entendimos en el pasado documento sobre el Congreso de Angostura, téngase bien claro que él veía al Senado como un cuerpo hereditario y veía al Senado como una especie de polo firme, de ancla que mantiene la identidad nacional. Entonces, según él,
Es ese Senado el que tiene que determinar quiénes entran a regir la parte de la religión. Entonces hay tribunos, hay senadores, pero también hay otros que él llama censores. Los censores son los que tienen que dar la última palabra sobre las leyes. Los censores ejercen una potestad política y moral que tiene alguna semejanza con la del Areópago de Atenas y de los censores de Roma. Serán ellos los fiscales contra el gobierno para celar si la Constitución y los tratados públicos se observan con religión. Con religión significa aquí religiosamente, puntualmente. He puesto bajo su égida el juicio nacional que debe decidir de la buena o mala administración del Ejecutivo. Son los censores los que protegen la moral, las ciencias, las artes, la instrucción y la imprenta. Se ve claramente que son los que de alguna manera deben mantener la brújula de decisión sobre lo que es bueno y lo que es malo. La más terrible como la más augusta función pertenece a los censores. Condenan a oprobio eterno a los usurpadores de la autoridad soberana y a los insignes criminales. Conceden honores públicos a los servicios y a las virtudes de los ciudadanos ilustres. El fiel de la gloria se ha confiado a sus manos. Por lo mismo, los censores deben gozar de una inocencia intacta y de una vida sin mancha. Si delinquen, serán acusados hasta por faltas leves. A estos sacerdotes de las leyes, la expresión es claramente metafórica, a estos sacerdotes de las leyes he confiado la conservación de nuestras sagradas tablas, porque son ellos los que deben clamar contra sus profanadores. La alusión de las tablas, pues es diríamos, una mención implícita a las tablas aquellas de la legislación romana. Bueno, esa es la propuesta que él hace en este momento. Observemos, hay tribunos, hay senado y hay censores. El Senado tiene que encargarse básicamente de los nombramientos de gobernadores y todo lo que tiene que ver con la religión. Los censores son la brújula moral de la nación. Esa es la propuesta de Bolívar. Vamos a ver qué pasa con el poder ejecutivo, porque este era el poder legislativo. A ver qué pasa con el ejecutivo. En el ejecutivo, pues vamos a tener una sorpresa, una relativa sorpresa, porque ya estaba sugerida parcialmente en la Carta de Jamaica. A imagen del estilo británico, pues Bolívar quiere un presidente, adivine cómo, vitalicio. El presidente de la República viene a ser en nuestra Constitución como el sol, que firme en su centro da vida al universo. Esta suprema autoridad debe ser perpetua, porque en los sistemas sin jerarquías se necesita más que en otros un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos, los hombres y las cosas. Dadme un punto fijo, decía un antiguo, y moveré el mundo. Para Bolivia, este punto es el presidente vitalicio. En él estriba todo nuestro orden, sin tener por esto acción. Se le ha cortado la cabeza para que nadie tema sus intenciones y se le han ligado las manos para que a nadie dañe. Expresiones metafóricas un poco fuertes que tratan de indicar que el presidente vitalicio no va a caer en tiranía. El presidente de Bolivia participa de las facultades del Ejecutivo americano, pero con restricciones favorables al pueblo. Su duración es la de los presidentes de Haití. Yo he tomado para Bolivia el Ejecutivo de la República más democrática del mundo. Recordemos que la primera revolución de independencia en toda América, digamos, de México hacia abajo, se dio en Haití. Eso sucedió en 1805. Y entonces, ¿qué había en Haití que llamó la atención de Bolívar? Vamos a verlo. La isla de Haití, entonces vale a explicarse. La isla de Haití, que para él es la referencia del poder ejecutivo en la república más democrática del mundo. Esa es la opinión que tiene de Haití.
La isla de Haití, permítaseme esta digresión, se hallaba en insurrección permanente, después de haber experimentado el imperio, el reino, la república, todos los gobiernos conocidos y algunos más, se vio forzada a ocurrir, es decir, a recurrir, diríamos nosotros en castellano más reciente. Haití se vio forzada a recurrir al ilustre Petión para que la salvase. Confiaron en él y los destinos de Haití no vacilaron más. Nombrado Petión presidente vitalicio, con facultades para elegir el sucesor, ni la muerte de este gran hombre ni la sucesión del nuevo presidente han causado el menor peligro en el Estado. Todo ha marchado bajo el digno Boyé en la calma de un reino legítimo. Prueba triunfante de que un presidente vitalicio, con derecho para elegir el sucesor, es la inspiración más sublime en el orden republicano. Esta opinión tan polémica de Bolívar, que ya había dicho antes que él quería un Senado hereditario, estas opiniones de Bolívar fueron las que despertaron terribles desconfianzas o, según se mire, se convirtieron en oportunidad para los adversarios del Libertador. Porque entonces dijeron, en el fondo lo que quiere este Bolívar, lo que está pretendiendo es volverse un dictador. Y lo que él quiere es ser ese presidente vitalicio. Y lo que él quiere es permanecer en el poder para siempre. Y eso es contrario al ideal republicano. De ahí van a venir amargas enemistades e incluso conspiración contra Bolivia, como en efecto sucedió en tierras de lo que hoy es Colombia. Pero fíjate lo que sigue diciendo. El presidente de Bolivia será menos peligroso que el de Haití, siendo el modo de sucesión más seguro para el bien del Estado. Además, el presidente de Bolivia está privado de todas las influencias. No nombra a los magistrados, los jueces ni las dignidades eclesiásticas, por pequeñas que sean. Fíjate hasta dónde tenía Bolívar, se han dicho entre paréntesis, tan profundamente tenía en su mente que es el Estado el que tiene que nombrar las autoridades eclesiásticas, pero no el presidente. Acuérdate que eso se lo dejó al Senado. Esta disminución de poder no la ha sufrido todavía ningún gobierno bien constituido. Ella añade trabas sobre trabas a la autoridad de un jefe que hallará siempre a todo el pueblo dominado por los que ejercen las funciones más importantes de la sociedad. Y aquí viene la descripción que él hace de cómo se distribuye el poder. Los sacerdotes mandan en las conciencias, los jueces en la propiedad del honor y la vida, y los magistrados en todos los actos públicos. No debiendo estos sino al pueblo sus dignidades, su gloria y su fortuna, no puede el presidente esperar complicarlos en sus miras ambiciosas. Si a esta consideración se agregan las que naturalmente nacen de las oposiciones generales, que encuentra un gobierno democrático en todos los momentos de su administración, parece que hay derecho, para estar cierto, de que la usurpación del poder público dista más de este gobierno que de otro ninguno. Está justificando entonces él la existencia de un presidente vitalicio, pero para que no sea dictador, para que no tenga exceso de poder, pues vamos a quitarle prácticamente todo el poder. Todos tienen poder menos el presidente, y sin embargo el presidente es vitalicio. Es un poco el esquema que propone Bolívar. Los límites constitucionales del presidente de Bolivia son los más estrechos que se conocen. Apenas nombrar los empleados, no los jefes, los empleados de Hacienda, Paz y Guerra. Manda el ejército. He aquí sus funciones. Entonces, el presidente prácticamente queda limitado a algunos elementos menores de la administración pública, lo que corresponde a Hacienda, y además es el jefe supremo de las fuerzas militares. La administración pertenece toda al ministerio, responsable a los censores. Responsable quiere decir, en este uso del castellano, quiere decir que tiene que dar sus cuentas a. Es el sentido de la palabra responsable en esta época de la lengua castellana. La administración pertenece toda al ministerio, que debe dar cuentas a los censores, o sea, responsable, que debe responder, responsable a los censores,
y sujeta la vigilancia celosa de todos los legisladores, magistrados, jueces y ciudadanos. Los aduanistas y los soldados, únicos agentes de este ministerio, no son a la verdad los más adecuados para captarle la aura popular. Así su influencia será nula. Es decir, como el presidente, aunque sea vitalicio, solamente tendrá cierta potestad sobre aduanistas y soldados, entonces su influencia será nula, dice él. Por supuesto, la historia ha desmentido esta afirmación de Simón Bolívar, porque nos hemos dado cuenta por historia reciente que de lo primero que han hecho los distintos tiranos, por darle un nombre, o dictadores, de lo primero que han hecho, ya se trate de dictaduras de derecha, como un Pinochet, o de izquierda, como un Fidel Castro o un Hugo Chávez, lo primero que han hecho es asegurar la fidelidad del ejército. Entonces él dice aquí que los aduanistas, que es lo que tiene que ver con Hacienda, y los soldados, lo que tiene que ver con el ejército, no son a la verdad los más adecuados para captarle la aura popular. Su influencia será nula. Por supuesto, hay una equivocación rampante en ese modo de pensar, y repito, la historia pues ha mostrado que es así, que el que tiene al ejército pues realmente tiene bastante. Ahora voy a hablar del vicepresidente. El vicepresidente es el magistrado más encadenado que ha servido el mando. Obedece juntamente al legislativo y al ejecutivo de un gobierno republicano. La idea que tiene Bolívar sobre el vicepresidente es algo muy parecido a lo que en las repúblicas actuales se le llama, por ejemplo, el primer ministro, o se le llama el presidente del gobierno. Lo que en la España actual es el presidente del gobierno, habiendo rey, eso es más o menos lo que Bolívar ve para el vicepresidente en su esquema. Dice aquí que el vicepresidente tiene que obedecer al legislativo y al ejecutivo, o sea, tiene que obedecer a las tres cámaras de tribunos, senadores y censores, pero también tiene que obedecer al ejecutivo, es decir, al presidente. Más adelante dice, en el gobierno de los Estados Unidos se ha observado últimamente la práctica de nombrar al primer ministro para suceder al presidente. Nada es tan conveniente en una república como este método. Reúne la ventaja de poner a la cabeza de la administración un sujeto experimentado en el manejo del Estado. Cuando entra a ejercer sus funciones, va formado y lleva consigo la aureola de la popularidad y una práctica consumada. Me he apoderado de esta idea y la he establecido como ley. El presidente de la República nombra al vicepresidente para que administre el Estado y le suceda en el mando. Por eso dije, este vicepresidente es como lo que se llama primer ministro en algunas partes. Es más o menos el oficio que realiza en nuestro tiempo un Boris Johnson en Inglaterra, o lo que hace el presidente del gobierno actualmente Pedro Sánchez en España. Eso es lo que sería el vicepresidente. El presidente de la República nombra al vicepresidente para que administre el Estado y le suceda en el mando. Porque acuérdate que en este esquema el presidente es vitalicio. Por esta providencia, es decir, por esta manera de hacer las cosas, se evitan las elecciones que producen el grande azote de las repúblicas, la anarquía, que es el lujo de la tiranía, y el peligro más inmediato y más terrible de los gobiernos populares. Entonces, Bolívar está tratando de defenderse de los dos enemigos que nos dijo al principio, ¿no? La tiranía y la anarquía. Entonces se defiende la tiranía porque el presidente tiene poco poder y además el que gobierna es el vicepresidente, pero el vicepresidente le debe hacer caso al presidente y al cuerpo legislativo. Entonces se evita la tiranía y por otra parte se evita la anarquía porque hay un poder muy reducido en las elecciones. El vicepresidente debe ser el hombre más puro. La razón es que si el primer magistrado no elige a un ciudadano muy recto, debe temerle como a enemigo encarnizado y sospechar hasta de sus secretas ambiciones. Este vicepresidente ha de esforzarse a merecer por sus buenos servicios el crédito que necesita para desempeñar las más altas funciones y esperar la gran recompensa nacional, el mando supremo.
El cuerpo legislativo y el pueblo exigirán capacidades y talentos de parte de este magistrado y le pedirán una ciega obediencia a las leyes de la libertad. Bueno, esa es la manera como él ve organizado el poder legislativo, repito, con 3 cámaras, tribunos, senadores y censores, y luego el poder ejecutivo, que tiene básicamente en el nivel nacional al presidente vitalicio, pero con muy pocas funciones directas, aunque sí tiene el ejército, y el vicepresidente, que es el que tiene que manejar realmente toda la cuestión de los ministerios y que luego va a heredar la presidencia. Ese es el esquema de Simón Bolívar. Sobre el Poder Judicial dice muy poco. El Poder Judicial que propongo goza de una independencia absoluta. En ninguna parte tiene tanta. El pueblo presenta a los candidatos y el legislativo escoge los individuos que han de componer los tribunales. Si el Poder Judicial no emana de este origen, es imposible que conserven toda su pureza la salvaguardia de los derechos individuales. Entonces los jueces tienen que ser elegidos. Los jueces son elegidos por el mismo pueblo. Estos derechos legisladores, les está hablando a ellos, ¿no? Estos derechos legisladores son los que constituyen la libertad, la igualdad, la seguridad, todas las garantías del orden social. La verdadera constitución liberal, la palabra liberal significa aquí hecha para hombres libres, la verdadera constitución liberal está en los códigos civiles y criminales, y la más terrible tiranía la ejercen los tribunales por el tremendo instrumento de las leyes. De ordinario, el Ejecutivo no es más que el depositario de la cosa pública, pero los tribunales son los árbitros de las cosas propias, de las cosas de los individuos. El Poder Judicial contiene la medida del bien o del mal de los ciudadanos, y si hay libertad, si hay justicia en la República, son distribuidas por este poder. Bueno, terminada la exposición sobre los 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y el poder electoral del que también habló él, ahora vienen una serie de exhortaciones. Atención a las regiones. El territorio de la República se gobierna por prefectos, gobernadores, corregidores, jueces de paz y alcaldes. No he podido entrar en el régimen interior y facultades de estas jurisdicciones. Es mi deber, sin embargo, recomendar al Congreso los reglamentos concernientes al servicio de los departamentos y provincias. Tened presente, legisladores, que las naciones se componen de ciudades y de aldeas, y que del bienestar de éstas se forma la felicidad del Estado. Nunca prestaréis demasiado vuestra atención al buen régimen de los departamentos. Este punto es de predilección en la ciencia legislativa, y no obstante es harto desdeñado. La importancia de las regiones, en el lenguaje del Papa Francisco, las periferias, la más pequeña de las aldeas es importantísima, porque la felicidad de las pequeñas aldeas, piensa Bolívar, y creo que es un pensamiento muy sensato, la felicidad de las pequeñas aldeas, lo que en Colombia llamamos veredas, es decir, aquellas poblaciones muy pequeñas, de esa felicidad depende la felicidad del Estado. Sobre fuerzas militares, ¿qué nos va a decir? He dividido la Fuerza Armada en 4 partes: Ejército de línea, escuadra, Milicia Nacional y resguardo militar. El significado preciso de cada una de estas palabras, a mí por lo menos se me escapa, pero da algunas indicaciones. El destino del ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos. Invoca a Dios para pedir esa protección, pero acuérdate lo que hemos dicho antes. Él consideraba que el ejército iba a ser como un cuerpo neutro que protege a los ciudadanos y no demasiado popular. La verdad es que las dictaduras, repito, de derecha o de izquierda, rápidamente han utilizado el brazo militar para asegurarse en el poder. Es decir, sí han vuelto sus armas contra los ciudadanos. Basta la milicia nacional para conservar el orden interno. Entonces ahí entiende uno lo que significa ejército de línea y milicia nacional. Bolivia no posee grandes cosas y por lo mismo es inútil la marina,
Debemos, a pesar de esto, obtener algún día uno y otro. Un poco extraña para mí esa frase, otro habrá quien la entienda mejor, pero en todo caso se ve que la Bolivia de ese momento tenía algo de costa y sabemos por la historia que es así. Eso correspondía un poco a esta zona todavía hoy disputada que está en el terreno del actual Chile. En ese momento Bolivia tenía un poquito de costa que luego perdió. Y dice él, de todas maneras tenemos que tener una marina. La responsabilidad de los empleados se señala en la Constitución boliviana del modo más efectivo. Sin responsabilidad, sin represión, el Estado es un caos. Pero aclaremos aquí qué significa la palabra responsabilidad. Para nosotros la responsabilidad, para nosotros hoy por hoy, responsabilidad es como una cualidad interna que obra sobre todo en la conciencia de las personas. Para Bolívar, responsabilidad corresponde a lo que en el inglés actual se llama accountability, es decir, el tener que rendir cuentas. La responsabilidad de los empleados se señala en la Constitución boliviana del modo más efectivo. Sin responsabilidad, sin represión, el Estado es un caos. ¿Qué significa la palabra represión aquí? Una fuerza efectiva de contención. Entonces, traduzcamos esta frase del castellano de hace 2 siglos. Sin responsabilidad, sin represión, el Estado es un caos. ¿Qué quiere decir eso? Si no se piden cuentas y si no hay manera de poner freno a la gestión de las personas, el Estado es un caos. Me atrevo a instar con encarecimiento a los legisladores para que dicten leyes fuertes y terminantes sobre esta importante materia. Todos hablan de responsabilidad, pero ella se queda en los labios. No hay responsabilidad. Legisladores, los magistrados, jueces y empleados abusan de sus facultades porque no se contiene con rigor a los agentes de la administración, siendo entre tanto los ciudadanos víctimas de este abuso. Recomendaría yo una ley que prescribiera un método de responsabilidad anual para cada empleado. Entonces, fíjate, responsabilidad anual, ¿qué quiere decir eso? Responsabilidad anual quiere decir que por lo menos una vez al año tienes que dar cuenta de tu gestión, y eso cada empleado. Con respecto a la esclavitud, legisladores, la infracción de todas las leyes es la esclavitud. La ley que la conservara sería la más sacrílega. ¿Qué derecho se alegaría para su conservación? Mires este delito por todos aspectos y no me persuado que haya un solo boliviano tan depravado que pretenda legitimar la más insigne violación de la dignidad humana. Un hombre poseído por otro, un hombre propiedad, una imagen de Dios puesta al yugo como el bruto, o sea, como el animal sin razón. Dígasenos, ¿dónde están los títulos de los usurpadores del hombre? La Guinea nos los ha mandado, pues el África, devastada por el fratricidio, no ofrece más que crímenes. Trasplantadas aquí estas reliquias de aquellas tribus africanas, ¿qué ley o potestad era capaz de sancionar el dominio sobre estas víctimas? Bueno, la posición antiesclavista de Bolívar es totalmente clara y se irá consiguiendo relativamente pronto. En Colombia, en 1831, se declaró la manumisión de todos los que habían sido esclavos, no sin oposición de algunos. Cosa curiosa con respecto a este tema es preguntarse por qué él, que tenía tanta admiración por los Estados Unidos de América, no dice nada del hecho de que la esclavitud seguía funcionando en Estados Unidos. Y siguió funcionando pues hasta la Guerra de Secesión, que eso es hasta la mitad de los años 60 del siglo XIX. Hablemos de la religión. ¿Qué dice Bolívar sobre la religión? Legisladores, haré mención de un artículo que según mi conciencia he debido omitir. En una constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa, porque según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, estas son las garantías de los derechos políticos y civiles. Y como la religión no toca ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza indefinible en el orden social y pertenece a la moral intelectual. ¿Qué autores podían estar detrás de este pensamiento?
Bueno, claramente uno ve una posición muy parecida a la de Kant en su famosa obra La religión dentro de los límites de la razón. Básicamente el modelo religioso que nos vamos a encontrar aquí es la religión reducida al individuo, reducida a la vida privada, que sin embargo tiene una cierta capacidad de expresión pública. Pero esa capacidad de expresión pública no hay que imaginarla muy poderosa, porque resulta que, como ya vimos, es el Estado el que determina quiénes van a ser arzobispos, obispos y todo aquello. La religión, dice más adelante, la religión es la ley de la conciencia. Toda ley sobre ella la anula, porque imponiendo la necesidad al deber quita el mérito a la fe, que es la base de la religión. O sea, si se impone una religión, se quita la fe y se quita el mérito de la religión. Los preceptos y los dogmas sagrados son útiles, luminosos y de evidencia metafísica. Todos debemos profesarlos, mas este deber es moral, no político. Esa es la postura de Bolívar sobre la religión. Sí, debemos profesar los dogmas sagrados, debemos profesar los preceptos sagrados, pero este es un deber moral y no político. Bueno, avancemos un poco para ir llegando hacia el final de esto. Es muy interesante lo que dice más adelante. Los padres de familia no deben descuidar el deber religioso hacia sus hijos. Los pastores espirituales están obligados a enseñar la ciencia del cielo. El ejemplo de los verdaderos discípulos de Jesús, el ejemplo, es el maestro más elocuente de su divina moral. Pero la moral no se manda, ni el que manda es maestro, ni la fuerza debe emplearse en dar consejos. Dios y sus ministros son las autoridades de la religión que obra por medios y órganos exclusivamente espirituales, pero de ningún modo el cuerpo nacional que dirige el poder público a objeto puramente temporales. Bueno, y termina su discurso, del cual, como hemos dicho, he omitido unas cuantas partes. Espero haber conservado lo esencial. Termina su discurso con unos agradecimientos. No se nos olvide que Bolivia se llama así, pues por él, por Bolívar. Legisladores, al ver ya proclamada la nueva nación boliviana, cuán generosas y sublimes consideraciones no deberán elevar nuestras almas. La entrada de un nuevo estado en la sociedad de los demás es un motivo de júbilo para el género humano porque se aumenta la gran familia de los pueblos. ¿Cuál, pues, debe ser el de sus fundadores? Y el mío, viéndome igualado con el más célebre de los antiguos, el padre de la ciudad eterna. Se refiere ahí a Rómulo y Remo, bueno, en concreto a Rómulo, ¿no? Entonces, aquí se ve Simón Bolívar como un nuevo Rómulo, pero que da origen no a una sola ciudad, sino a todo un país. Esta gloria pertenece de derecho a los creadores de las naciones, que siendo sus primeros bienhechores, han debido recibir recompensas inmortales. Mas la mía, además de inmortal, tiene el mérito de ser gratuita por no merecida. ¿Dónde está la república? ¿Dónde la ciudad que yo he fundado? Vuestra munificencia, dedicándome una nación, se ha adelantado a todos mis servicios y es infinitamente superior a cuantos bienes pueden hacernos los hombres. Legisladores, felices vosotros que presidís los destinos de una república que ha nacido coronada con los laureles de Ayacucho. Refiere a la batalla de Ayacucho. Por supuesto, eso es en el Perú. Pero recordemos que Bolivia era el Alto Perú y que debe perpetuar su existencia dichosa bajo las leyes que dicte vuestra sabiduría en la calma que ha dejado la tempestad de la guerra. Esa es la palabra que tiene Bolívar para el cuerpo legislativo constitucional del país que lleva su nombre, de Bolivia. Da mucho para reflexionar. Claramente es un esquema que parte de la Constitución británica y que trata de hacer adaptaciones según lo que la experiencia le ha ido mostrando a este hombre.
Gracias a todos por su atención, por su presencia. Que Dios nos bendiga y hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere.